Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En esta noche nos acompañará el distinguido doctor Jimmy Sotomayor con el tema prisión preventiva. El doctor es especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, Penal económico y técnicas de litigación oral. También es adjunto de docencia en la Facultad de Derecho de la PUC y cuenta con una segunda especialidad de prevención y control de la corrupción. A nuestros participantes que nos acompañan a través de esta plataforma y también a través de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por el doctor al finalizar la clase. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra total gratitud por parte de todo el equipo, también por parte del Colegio de Abogados de Lima. Y bueno, nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchos éxitos. Correcto, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a B-Lawyer. Es un gusto estar con todos ustedes una vez más y, y- y, qué mejor que en este excelente derecho penal, derecho procesal penal. El, el tema que se me ha asignado, ¿ok? El tema que se me ha asignado es el referido. Entonces, siempre hay que iniciar con los conceptos. Del concepto podemos ir cuestionando, podemos ir desarrollando requisitos, podemos ir desarrollando presupuestos, podemos ir desarrollando doctrina, jurisprudencia, etcétera, pero siempre hay que conocer el concepto. ¿Qué es la prisión preventiva entonces? Yo lo definiría como una institución procesal de relevancia constitucional, ¿correcto? Prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional que además tiene la característica o la naturaleza jurídica de ser una medida cautelar, ¿correcto? Una medida cautelar de coerción personal. Repito, la prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional, pero que además tiene la naturaleza jurídica de una medida de coerción personal, ¿ok? ¿Sobre qué trata la prisión preventiva? La prisión preventiva tiene una finalidad básica y que seguramente ustedes lo han escuchado ya en diversas ocasiones, pero nunca está de más volver a señalarlo. La prisión preventiva tiene una sola finalidad. La finalidad es asegurar el proceso, ¿correcto? Yo les indicaba que la prisión preventiva, como concepto, es una medida cautelar, ¿verdad? Es una medida cautelar. Y si nosotros recordamos un poco de teoría general del proceso, encontraremos dentro de la teoría general del proceso, encontraremos a las medidas cautelares. Y las medidas cautelares, como su propio nombre lo señala, buscan cautelar, proteger el proceso, ¿correcto? ¿Y por qué la prisión preventiva es una medida cautelar? Es decir, es una medida de aseguramiento, es una medida de protección del proceso. Porque lo que se hace con la prisión preventiva es asegurar que el imputado permanezca a lo largo del proceso. Lo que se hace con la prisión preventiva es cautelar los fines del proceso. Y los fines del proceso no son otros, sino que se llegue a una decisión, ya sea de sobreseimiento, ya sea de sentencia absolutoria o ya sea de sentencia condenatoria. Pero siempre tiene que tomarse una decisión, ¿correcto? Es en ese sentido que no se podría tomar una decisión si es que el o también no se cumpliría con los fines del proceso, por ejemplo, si es que el imputado, aún estando en el proceso, no
coadyuva con el proceso. Pero no solo no coadyuva, sino que obstaculiza el proceso. ¿Y cómo lo puede obstaculizar? Pongamos el ejemplo en el cual existe un imputado que está contando testigos o está amedrentando testigos, está amenazando testigos. Si es que el imputado está amenazando a los testigos, está contando los testigos, claramente no se va a cumplir con la finalidad del proceso, ¿verdad? Porque ese proceso no va a poder conseguir obtener información veraz, información de calidad que ayude a tomar una mejor decisión. Esa información va a estar contaminada, distorsionada, que va a surgir de una coacción. ¿Ok? Pueden ir escribiéndome y yo voy a ir leyendo sus mensajes y a la vez voy a estar comentando. Por ejemplo, Wilson nos señala lo siguiente. Doctor, buenas noches, disculpe. Por favor, el caso de delito de violación sexual por engaño. ¿Cuáles son los presupuestos objetivos y subjetivos para imponer prisión preventiva al inculpado? Gracias. Ok, ahora vamos a ir ahí, estimado Wilson. Pero ya de entrada te digo que los requisitos de la prisión preventiva no varían de acuerdo al delito. Los requisitos de la prisión preventiva son los mismos para cualquier delito. ¿Ok? Eso como primer concepto. Entonces, repito, para ya ir terminando con la definición y la naturaleza de la prisión preventiva, yo le señalaba que, pues, que la prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional y que debe ser entendido como una medida cautelar de coerción personal. ¿Por qué de coerción personal? Porque finalmente la medida de aseguramiento del proceso, la forma en la cual el sistema procesal ha establecido que se va a asegurar los fines del proceso esto es que el imputado no huya de la acción de la justicia, esto es que el imputado no obstaculice la actividad probatoria, la única forma de asegurar es trayendo al inculpado e inocuizándolo. ¿A qué me refiero con inocuizarlo? Con ponerlo en una prisión. Ponerlo en una prisión, ¿ok? Ponerlo en una prisión de manera temporal hasta que el proceso termine. ¿Correcto? Luis nos pregunta, doctor, ¿por qué la prisión preventiva es de relevancia constitucional? Muy buena pregunta. Gracias por la pregunta porque me permite desarrollar un concepto básico respecto a prisión preventiva. La prisión preventiva es de relevancia constitucional porque hay una regla básica en nuestro ordenamiento procesal, en nuestro ordenamiento constitucional. La regla básica es que existe presunción de inocencia, ¿verdad? La presunción de inocencia es una regla de tratamiento del imputado, ¿correcto? Si es que la regla de tratamiento del imputado es la presunción de inocencia, yo les pregunto, ¿cómo justificamos que una persona a la cual no se le ha sentenciado vaya a la cárcel? ¿No es acaso que la cárcel, los establecimientos penitenciarios, están pensados única y exclusivamente para las personas sobre las cuales se ha demostrado que son culpables y por ende se ha derrotado su presunción de inocencia? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo justifico que una persona sobre la cual o que goza de la presunción de inocencia, correcto, lo metamos preso? ¿Cómo justifico ello? Es por eso que tiene que hacerse un análisis constitucional. Y es por eso que yo señalaba que es una institución de relevancia constitucional. Porque la prisión preventiva es una excepción. Es una excepción a la regla. La regla es el imputado debe llevar su proceso en libertad. Esa es la regla. Investigado en libertad. Sentenciado, encarcelado. Esa es la regla. Pero desde un análisis constitucional se justifica la prisión preventiva porque si nosotros no acudimos a esta medida, que entendemos que es gravosa, pero que si no acudimos a la misma como medida necesaria,
el proceso muchas veces no va a cumplir su fin, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, él no tiene ninguna condena hasta el día de hoy, pero está recluido en un establecimiento penitenciario. ¿A qué responde? A una prisión preventiva. Porque si no existiese la prisión preventiva y si nosotros señalaríamos que la presunción de inocencia impide imponer medidas de coerción personal como esta, el señor Alejandro Toledo claramente ya no estaría en el Perú. ¿O a alguien le queda alguna duda de ello? Lo mismo con el señor Pedro Castillo, ¿no? Qué lástima que tengo que dar ejemplos de puros expresidentes, pero es lo que nos toca. Entonces, la prisión preventiva sí tiene una justificación, pero así como tiene una justificación, no podemos perder el norte de considerar a la prisión preventiva una institución procesal excepcionalísima, excepcionalísima, y a la cual solo se debe acudir cuando ya se haya agotado los otros medios. Cuando digo que ya se haya agotado los otros medios, no quiero decir que primero se le debe imponer, por ejemplo, una medida de coerción eh, personal como comparecencia con restricciones. No, lo que yo estoy señalando es que se debe haber agotado el razonamiento correcto de la aplicación de los otros, de las otras medidas de coerción. ¿Ok? Pero a la vez, la prisión preventiva, Jefferson Blas nos dice, salvo en los casos previstos en la ley, así lo señala el artículo 2, inciso 24. Correcto. Y a su vez, la prisión preventiva, dentro de su concepto, tiene las siguientes características. La prisión preventiva es una institución temporal. Temporal, no es ilimitada, es temporal y debe estar establecido el tiempo de su duración de manera clara, ¿ok? A su vez, es una institución judicial. ¿Por qué digo que es una institución judicial? Porque el fiscal puede imponerte la prisión preventiva, ¿verdad? Solamente se puede privar a una judicial. El juez es el único autorizado a imponer una prisión preventiva. El fiscal seguramente será el encargado de requerir una prisión preventiva, de solicitar la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva única y exclusivamente se puede imponer legalmente establecido. Y aquí vamos con los requisitos legales. ¿Dónde están los requisitos legales en nuestro Código Procesal Penal? Si nosotros ubicamos el artículo 268 del Código Procesal Penal, vamos a encontrar ahí los requisitos legales para la imposición de la prisión preventiva. Requisitos de correcto. ¿Por qué? Por el tiempo y malas experiencias nos han llevado a concluir que la prisión preventiva hecha no puede ser impuesta con o única con los requisitos legales. Porque los requisitos legales, los requisitos que se señalan en la norma, no dan abasto para hacer un análisis constitucional, no dan abasto para hacer un análisis exhaustivo, como corresponde en este tipo de casos. Es por ello que hay 3 requisitos legales, pero con el paso del tiempo se han añadido 2 requisitos jurisprudenciales. ¿Ok? 2 requisitos jurisprudenciales. A ver, me confirman si están escuchando bien, por favor. Si no, para cambiar la señal. Doctor, me parece que está un poco entrecortado, como que se corta por ratitos, no sé si es la señal. Ya, ok. Me das un minutito, por favor. Ahora lo soluciono. Listo, doctor. A ver, me indican, por favor, si es que ha mejorado la señal.
Sí, doctor, me parece que sí, ya se le nota un poco más fluido. Ok, igual si es que se vuelve a entrecortar, me avisan, por favor. Listo, doctor. Ya, les decía que, que existen, que existen 5 requisitos, ¿ok? Existen 5 requisitos para imponer prisión preventiva. 3 legales que se han quedado cortos porque la práctica nos ha demostrado que hay abuso de la prisión preventiva. Y hay abuso justamente porque estos 3 requisitos legales no son suficientes para hacer un análisis exhaustivo de esta institución procesal. Es por ello que con el tiempo se ha establecido 2 requisitos jurisprudenciales, se ha adicionado 2 requisitos jurisprudenciales, que en verdad siempre debieron haber estado. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 2 requisitos jurisprudenciales? Primero, vayamos a establecer cuáles son los 3 requisitos, ¿ok? ¿Cuáles son los 3 requisitos legales? ¿Qué es lo que nos dice el 268? El primer requisito legal establecido en el 268 para imponer una prisión preventiva es que fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Es decir, que existan elementos de convicción con un nivel de sospecha grave. Solo así se podrá imponer una prisión preventiva. ¿Correcto? ¿Cómo entender esto? Ustedes recordarán que la Corte Suprema ha desarrollado cuáles son los estándares de sospecha a lo largo del proceso penal. Por ejemplo, para iniciar un proceso penal, para abrir diligencias preliminares, ¿cuál es el nivel de sospecha requerido? La Corte Suprema indica que sospecha simple, ¿verdad? Para abrir una investigación se requiere única y exclusivamente la sospecha simple. Con sospecha simple podemos abrir investigación. Pero si nosotros queremos seguir avanzando en el proceso y queremos pasar de diligencias preliminares a investigación preparatoria, el nivel de sospecha también tiene que elevarse, tiene que aumentar. Ya no será sospecha simple, sino sospecha reveladora, ¿correcto? Sospecha reveladora para formalizar la investigación, para pasar a la investigación preparatoria. Si es que ya estamos en investigación preparatoria, hay un nivel de sospecha revelador y la fiscalía quiere acusar, ¿qué nivel de sospecha necesita para acusar? Ya no necesita sospecha, ¿verdad? ¿O sí? Algunos dirán que es un nivel de sospecha suficiente, ¿no? O un nivel de convencimiento, por otro lado, señalarán algunos. Convencimiento suficiente de que la persona cometió el delito y lo acuso. Pero en el medio de esos 2 niveles de sospecha existe lo que ha denominado la Corte Suprema nivel de sospecha grave. Esto es más que un nivel de sospecha revelador, pero menos que un nivel de convencimiento de parte del fiscal. Si es que nosotros logramos ese estándar, diremos que hay o existen fundados y graves elementos de convicción. ¿Correcto? Fundados y graves elementos de convicción. Esto va a depender de qué delito estamos investigando, qué argumentos, qué actos de investigación se han realizado que nos puedan hacer pensar que existen determinado nivel de sospecha, ¿correcto? Entonces, hay que evaluar siempre con pinzas este tema, ¿ok? Los elementos graves y fundados. Cuando se habla de sospecha grave, eso es hasta incluso a veces puede ser subjetivo, eso va a depender, hay algunos casos en los cuales seguramente el tema es clarísimo, pero no siempre va a ser así, ¿ok? Entonces, el primer requisito legal es que existan fundados y graves elementos de convicción. ¿De qué? De la comisión del delito, pero no solamente de la comisión del delito, sino que de que ese delito se le pueda imputar al investigado. Es decir, de que exista una relación clara entre los elementos de convicción respecto a la comisión del delito y respecto a quién ha cometido el delito. ¿Ok?
Ojo con eso. ¿Por qué les digo ojo con eso? Porque ya me ha tocado participar en diversas audiencias en las cuales el fiscal empieza a señalar sus argumentos y dice, miren, aquí hemos tenido el cuerpo, hemos encontrado 5 cadáveres, hemos encontrado armamento, hemos encontrado granadas, etcétera, ¿no? Cuando quiere imponer una prisión preventiva, por supuesto, crimen organizado. Nos dice 20 cosas que seguramente prueban que hay delito, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿eso prueba que uno de los investigados ha cometido el delito? Ok, no prueba, voy a usar los términos correctos. ¿Eso relaciona a uno de los imputados de manera indefectible, necesaria? No, ¿verdad? No, porque la fiscalía no puede pretender, no puede pretender, correcto, que se haga el salto de elementos graves y fundados de convicción de la comisión del delito con el supuesto de elementos graves y fundados de la comisión del delito, añadiéndole, ojo, la vinculación con el imputado. Entonces son dos análisis que hay que hacer y que se tienen que discutir en una audiencia de prisión preventiva. ¿Ok? Ese es el primer requisito legal, entonces. El segundo requisito que la ley establece en el 268 para imponer una prisión preventiva es que el delito sobre el cual se está discutiendo tenga una pena abstracta mayor a 4 años. ¿Ok? Si es un homicidio culposo, por ejemplo, ¿se puede imponer prisión preventiva? No, ¿verdad? Porque la pena no sobrepasa los 4 años. ¿Ok? Ahora, si es que estamos ante un delito, como por ahí me preguntaban, como Wilson preguntaba, delito de violación sexual, claramente la pena abstracta sobrepasa los 4 años, ampliamente. Entonces, se va a tener por cumplido este requisito del 268 del Código Procesal Penal. Tercer requisito. El tercer requisito es, yo diría, me animaría a señalar el requisito legal más importante. Diría yo que es el fundamento de la prisión preventiva. La prisión preventiva no está fundamentada en los elementos graves y fundados de convicción, no. No es que se le impone prisión preventiva a una persona porque ya hay un nivel de sospecha revelador de que él ha cometido el delito. No, la prisión preventiva no se le impone por ello. La prisión preventiva se solicita y se debe imponer porque existe peligro procesal. Ese es el fundamento de la prisión preventiva. Si es que existe peligro procesal, ojo, alerta, fiscalía. Tú tienes que asegurar los fines del proceso. Cuando exista peligro procesal, el fiscal tiene que ver la forma de aminorar ese peligro procesal. El fiscal tiene que ver la forma de inocuizar ese peligro procesal. ¿Verdad? Y para que ello suceda, ¿okay? Para que ello suceda, para inocuizar el peligro procesal, para contener el peligro procesal, ¿qué es lo que se debería hacer? Imponer medidas de coerción o medidas cautelares, ¿verdad? Supongamos, ¿qué pasa si es que existe el peligro de que el imputado se comunique con uno de los testigos y le haga cambiar de versión? ¿Ustedes creen que por esa sola causal debo acudir yo a la prisión preventiva? No, ¿verdad? Porque pueden existir, es más, existen otros medios que pueden cumplir esa finalidad sin acudir a una medida tan gravosa como quitarle la libertad a una persona, a una persona que todavía se le presume inocente, ¿verdad? ¿Cuál sería esa otra medida? Una medida, por ejemplo, de comparecencia con restricciones. Si le pone una regla de conducta de no comunicarse con determinado testigo. Por ejemplo, Juan Carlos no se puede comunicar con Estrella Quintanilla, ¿correcto? Si es que se comunica el señor Juan Carlos, se le va a variar su situación y se va a requerir una prisión preventiva. Entonces hay que hacer el aviso, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Fiscalía no siempre lo hace. Fiscalía muchas veces, de manera directa, solicita la prisión preventiva. Eso es incorrecto, eso es un abuso, ¿ok? Pero entonces yo les decía que el tercer requisito es el fundamento de la prisión preventiva. Y el tercer requisito es el peligro procesal, es que existe en el caso peligro procesal.
Y el peligro procesal puede ser entendido de dos formas, o tiene dos vertientes. Por un lado está el peligro procesal en su forma de obstaculización a la actividad probatoria, esto es, que el testigo, perdón, que el imputado trate de comprar testigos, de destruir pruebas, correcto, está obstaculizando la actividad probatoria. El imputado representa un peligro para el proceso. Hay que inocuizarlo, hay que contenerlo, correcto. Ese es un primer supuesto de peligro procesal, la obstaculización a la actividad probatoria. Y hay un segundo supuesto que está referido a, más bien, ya no a la obstaculización de la actividad probatoria. Ya no es que el imputado va a tratar de obstaculizar la actividad probatoria, sino que el imputado puede fugarse de la acción de la justicia, puede eludir la acción de la justicia, puede abandonar la acción de la justicia. Cuando exista peligro procesal en su vertiente, peligro de fuga, Alejandro Toledo, por ejemplo, si a Alejandro Toledo lo dejan libre, ¿ustedes creen que se va a quedar en el país a enfrentar su proceso? Sinceramente tengo muchas dudas al respecto. Creería yo más bien que lo que va a hacer, en este caso, Alejandro Toledo sería eh, buscar algún asilo político, ¿verdad? Y con ello eludir la acción de la justicia. Entonces, dos vertientes del peligro procesal como requisito del 368, perdón, del 268 para imponer una prisión preventiva. Peligro procesal en su vertiente de peligro de fuga, peligro procesal en su vertiente de peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que para que se imponga una prisión preventiva no es necesario que se cumplan con ambos presupuestos. Me refiero, con peligro procesal en su vertiente, peligro de fuga y peligro procesal en su vertiente de obstaculización a la actividad probatoria. No es necesario que ambos se den a la vez. Basta uno, basta que exista peligro de fuga o basta que exista peligro de obstaculización a la actividad probatoria. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan claro. En ese sentido, ya sabemos entonces cuáles son los requisitos para imponer una prisión preventiva. ¿Ok? Ya sabemos cuáles son los requisitos para imponer una prisión preventiva. Los tres requisitos legales, elementos graves y fundados de convicción del delito, no solamente de que se ha cometido el delito, sino que puedan estar relacionados, además de que puedan estar relacionados al imputado. Y segundo requisito legal es que la pena sea mayor a 4 años, ¿ok? De que la pena sea mayor a 4 años. Tercer requisito legal para imponer la prisión preventiva, peligro procesal, ya sabe, peligro procesal en cualquiera de sus vertientes, ya sea peligro procesal, la vertiente de fuga o peligro procesal, la vertiente de obstaculización a la actividad probatoria. ¿Correcto? Pero yo le señalaba que hay dos requisitos jurisprudenciales, dos requisitos que se han añadido con el devenir del tiempo y a partir de la casuística de las malas experiencias que hemos tenido con el abuso que se ha dado de la prisión preventiva eh, como un anticipo de pena. La prisión preventiva no es un anticipo de pena. La prisión preventiva no significa, no debe representar en lo absoluto que se imponga como un escarmiento, como un castigo. No. La prisión preventiva no es una pena. La prisión preventiva, repito, solamente debe servir para los fines del proceso, pero en el Perú se ha estado usando de mala manera. Es por eso que en la casación 626-2013 Moquegua, repito, la casación 626-2013 Moquegua, se ha establecido dos requisitos adicionales para imponer una prisión preventiva. Cuando ustedes vayan a defender a sus clientes a una audiencia de prisión preventiva, ustedes no pueden dejar de discutir estos dos requisitos que les voy a señalar a continuación. Es decir, un abogado no puede ir a defender a su cliente solamente discutiendo los tres requisitos legales que establece el 268 del Código Procesal Penal, sino que tiene que constitucionalizar la discusión ante el juzgado. Y para constitucionalizar la discusión ante el juzgado, tiene que añadir de manera indefectible, inexorable,
los dos requisitos jurisprudenciales que ha establecido la Casación 626-2013 Moquegua. ¿Y cuáles son estos dos requisitos adicionales? Primer requisito, la proporcionalidad de la medida. Muchos dirán que no es necesario que se establezca por vía jurisprudencia discusión de proporcionalidad, porque estamos ante una medida que restringe derechos y por ende toda medida restrictiva de derechos debe pasar previamente por el filtro de proporcionalidad. Ese es un análisis concienzudo, constitucionalista, pero no muchos jueces manejan esos conceptos. Es por eso que se ha visto por conveniente introducir estos dos requisitos vía jurisprudencial, vía casación, 626-2013 Moquegua. Proporcionalidad de la medida, entonces, como cuarto requisito de la prisión preventiva, esta vez como requisito jurisprudencial. ¿Qué es lo que señala la Corte Suprema respecto a la proporcionalidad de la medida? Dice que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, pero además requiere que se haga respetando el principio de proporcionalidad. Esto es, que se haga un análisis comparativo entre qué es lo que estoy logrando con la prisión preventiva, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? ¿Okay? Y si es que por el otro lado existe o no existe, ¿ok? Si es que existe o no existe alguna otra medida que pueda aminorar los daños que se le está causando a una persona que se supone se le presume inocente. Por ejemplo, si es que hay un peligro de fuga y es una persona que tiene 68 años y ustedes creen que se va a escapar, existe esta posibilidad de que se escape, tranquilamente le podríamos dar una detención domiciliaria, ¿verdad? Atendiendo a su edad, por ahí que tenga algún problema de salud, tranquilamente se podría señalar ello. ¿Ok? Se podría dar una detención domiciliaria como una medida menos gravosa, pero que finalmente cumple los requisitos, o mejor dicho, la finalidad de la medida, que es evitar que se eluda la acción de justicia. ¿Ok? Entonces, la proporcionalidad de la medida es un cuarto requisito para imponer prisión preventiva. Dentro de la proporcionalidad de la medida, nosotros tendremos que hacer, pues, el test de proporcionalidad. Es más un test constitucional, pero que es importante que se realice. Y el test de constitucionalidad o el test de proporcionalidad, repito, que es un test constitucional, tiene 3 pasos para realizarlo de manera adecuada, ¿verdad? 3 pasos para realizar un test de proporcionalidad. Y se tiene que hacer una argumentación paso por paso, ¿ok? Paso por paso. 3 requisitos, entonces, repito, respecto al test de proporcionalidad. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda cuáles son los 3 requisitos del test de proporcionalidad? ¿Qué es lo que se debe discutir cuando hablamos nosotros del principio de proporcionalidad? Proporcionalidad, en buena cuenta, es ponderación, ¿correcto? Pero hay una estructura, ¿no? Hay 3 principios o 3 subprincipios. ¿Quién recuerda? Por un lado, tenemos, muy bien, Junior Dexter Lucar Ardiles nos dice necesidad, correcto. Necesidad es un subprincipio, correcto. Jocelyn Hurtado nos señala idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Correcto, Jocelyn, esa es la respuesta. Y ese es el orden, además. Cuando hablamos nosotros de proporcionalidad, de un test de proporcionalidad, ¿qué es lo que debemos indicar? ¿Qué es lo que debemos indicar? Cuando hablamos nosotros de un test de proporcionalidad, ¿qué es lo que se debe indicar? Se debe pasar por los 3 subprincipios que muy bien ha señalado Jocelyn. Test de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad, como primer subprincipio, está referido o consiste en la relación que debe haber de causalidad
de medio a fin, entre el medio adoptado y el fin propuesto. Es decir, se trata de un análisis de una relación medio-fin. Esto lo ha establecido además así el Tribunal Constitucional, eh, la sentencia número 0045/2004, ¿correcto? La sentencia del Tribunal Constitucional. Ya. La idoneidad es el filtro o su principio que siempre pasa por la prisión preventiva. A ver, si fugue del país, si yo lo meto a un centro penitenciario, ¿esa medida cumple o no su finalidad? Sí, ¿verdad? O sea, ¿es idónea o no es idónea? Idónea, ojo, entendido como la relación medio y fin. O sea, ¿cumple la finalidad? Sí cumple la finalidad, ¿verdad? Si es que analizamos si la prisión preventiva cumple la finalidad de evitar que el imputado obstruya la actividad probatoria, sí. Cumple la finalidad de que el imputado eluda la acción de la justicia, sí. Entonces, este subprincipio de idoneidad casi siempre se pasa. Casi siempre se pasa. En este caso, con la prisión preventiva, ¿no? Vayamos entonces al segundo subprincipio, que es el de necesidad. Ojo que el análisis aquí es respecto a filtros. Es decir, si no pasa idoneidad, no podemos analizar ya necesidad. Si no pasa idoneidad, ya no es necesario analizar su principio de necesidad. Necesidad. Su principio de necesidad está pensado o busca examinar si existen otros medios alternativos al optado que no sean gravosos, o al menos que lo sean en menor intensidad. Se trata entonces de un análisis de una relación medio-medio, ¿no? ¿Por qué medio-medio? A ver, medio, comparecencia con restricciones. El otro medio es la prisión preventiva. Entonces se trata de ver, oye, en verdad necesito, por ejemplo, para evitar que el señor Alejandro Toledo Manrique se comunique con el señor Juan Pérez. ¿En verdad necesito meterlo preso solo por eso? ¿O lo puedo mm, mandar a su casa, por ejemplo, ¿no? Lo puedo mandar a su casa, claro, pero dirán, igual se puede comunicar, puede hacer llamadas, ¿no? Existe ese riesgo. Del penal también puede hacer llamadas. Eh, o puedo ponerle una restricción con una comparecencia con restricciones, por prohibido la comunicación, y si la incumple ahí recién acudir a la prisión preventiva. Ya, eso va a depender del juez. Va a depender del análisis que haga el magistrado. ¿Ok? Ahora, si es que pasa el filtro o el subprincipio de necesidad, vamos a analizar el tercero. El tercer subprincipio, que es el de proporcionalidad en sentido estricto, conocido también como ponderación. Este tercer subprincipio consiste en una comparación entre el grado de realización, o lo que se conoce también como optimización del fin constitucional, que es asegurar el proceso, y la intensidad de la intervención en el derecho. Es decir, qué tan intensa es la medida respecto a la libertad personal. Aquí claramente ustedes van a observar que la medida, la intervención en el derecho, en este caso en el derecho a la libertad personal, es gravísimo, es invasivo, ¿correcto? Entonces, ¿se justifica o no se justifica? Y aquí van a entrar a tallar otros factores, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si es que el imputado tiene dos hijos menores de edad que dependen exclusivamente del trabajo que él realice? ¿Mm? Entonces, la intervención en el derecho ya no solamente es al derecho a la libertad, sino también al interés superior del niño. ¿Entienden? Entonces, hay muchas formas de constitucionalizar la discusión en una audiencia de prisión preventiva, ¿ya? Y yo creo que para ello es importante que se maneje este test de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿ya? Ahora bien, el quinto requisito para imponer una prisión preventiva lo encontramos también en la jurisprudencia y lo encontramos nuevamente en la casación 626/2023 Moquegua. ¿A qué se referencia?
Nos señala que durante la prisión preventiva, al momento de requerirse, también se debe discutir la duración de la medida. Es decir, el fiscal, como muchas veces está acostumbrado, el fiscal que está acostumbrado a pedir 9 meses, que es el plazo máximo para casos simples, para casos comunes, que está acostumbrado a pedir 9 meses, el fiscal, ustedes consideran que porque el plazo máximo es 9 meses, debe pedir 9 meses, o por el contrario, debería justificarlo? Claro que debe justificarlo, ¿no? Toda intervención a los derechos, toda intervención que implique, que signifique restricción de derechos debe estar lo más justificado posible, lo más justificado posible. Es por ello que como nuevo requisito jurisprudencial para imponer una prisión preventiva es que se justifique la duración de la medida. ¿Por qué 9 meses? ¿Qué es lo que va a hacer el fiscal en esos 9 meses? ¿Qué actos de investigación están pendientes? ¿Qué es lo que falta realizar? ¿Ok? Ese es entonces el quinto requisito jurisprudencial. ¿Ok? Hablando un poco también de la prisión preventiva, es fundamental que ustedes conozcan la prolongación de la prisión preventiva, que está regulado en el artículo 274 del Código Procesal Penal. Supongamos que se le terminó el tiempo, culminó el tiempo para la fiscalía y todavía no ha terminado su investigación y ya acabó el tiempo establecido en una primera prisión preventiva para el imputado. ¿Qué puedo hacer? ¿Vamos a dejarlo libre al acusado por violación sexual? ¿Mm? ¿Vamos a dejarlo libre al acusado por homicidio calificado? ¿O vamos a solicitar una prórroga del plazo de prisión preventiva? Una prolongación del plazo de prisión preventiva. Por supuesto, existe la figura de la prolongación del plazo de prisión preventiva. En casos comunes serán 9 meses adicionales. En casos complejos serán 18 meses adicionales. Y en casos de crimen organizado serán 12 meses adicionales. ¿Ok? A ver, aquí tenemos un tema. Aquí tenemos un tema porque cuando hablamos de casos de crimen organizado, lo que nos dice eh, la norma es que una persona a quien se le considere inocente, una persona que no tiene sentencia, puede estar preso 4 años de su vida. 4 años de su vida y luego puede ser declarado absuelto, imagínense. ¿Quién le devuelve ese tiempo? ¿Quién le devuelve ese tiempo? Esa es una crítica que hacemos a los plazos de prisión preventiva en casos de crimen organizado. Claro, esa es una crítica que se hace desde la perspectiva garantista, pero por otro lado, con la delincuencia atroz que nos está azotando en los últimos meses, muchas veces la fiscalía se demora en realizar sus investigaciones o por la misma complejidad del caso, y si es que se le vence el plazo, vamos a dejar libre a estos delincuentes. Ese también es otro problema. Ese también es otro problema. Así que, nada, yo lo pongo a consideración de ustedes para que ya cada uno saque un criterio, ¿no? También existe la posibilidad de adecuación de la prisión preventiva. Esto es cuando empieza como caso simple, pero luego el caso se declara complejo y la persona ya está en prisión preventiva, se puede acoplar el plazo de la prisión preventiva. Esto se desarrolla de manera más profunda en el Acuerdo Plenario 1-2017/CJ 116. ¿Ok? ¿Qué se señala básicamente aquí? Dice, lo que no se adecua es el plazo originario u ordinario de prisión preventiva. La ley solamente permite la adecuación del plazo prolongado de la prisión preventiva. ¿Ok? Ojo, lo que se adecua es el plazo prolongado, o sea, la prolongación, no el plazo inicial. ¿Ya? No el plazo inicial. Eso es importante que ustedes tengan en consideración. Ahora, otras cuestiones básicas respecto a la prisión preventiva. Si es que se impone prisión preventiva, ¿qué puedo hacer? Puedo apelar. Es recurrible el auto. Si lo señala además el artículo 278. Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para la apelación es de 3 días. Ojo, 3 días.
el juez de investigación preparatoria elevará los actuados dentro de las 24 horas, este es un plazo referencial, bajo responsabilidad, y la apelación se concede con efecto devolutivo. ¿Ok? La apelación se concede con efecto devolutivo. Ahora, así como existe también la apelación de la prisión preventiva, así como existe la adecuación de la prisión preventiva, así como existe la prolongación, apelación, también existe una figura denominada cesación de la prisión preventiva, el cese de la prisión preventiva. Y el cese de la prisión preventiva está pensado para los supuestos en los cuales alguno de los requisitos ha variado. ¿A qué me refiero? Supongamos que existía elementos graves y fundados de la convicción, de la comisión del delito de violación sexual contra menor de edad que sale embarazada y que ha narrado de manera clara, detallada, coherente, verosímil. No existe ausencia, perdón, claro, no existe un supuesto que nos haga pensar, un motivo, un móvil que nos haga pensar que la denuncia haya sido por venganza. Por ahí existe un testigo periférico. Todo hace indicar que esta persona ha violado a la menor de edad. Existen elementos graves y fundados. Por ello que se dictó en su momento la prisión preventiva. Pero cuando se le hace la prueba de ADN al niño que ya nació producto de esta violación sexual, al momento de hacerse la prueba de ADN, sale que no es compatible con el padre. Esto cambia claramente la situación, ¿verdad? Da un giro de 360 grados a la situación. Si eso es así, se ha debilitado el elemento o el primer presupuesto, que es elementos graves y fundados de convicción, ¿verdad? ¿Correcto? ¿O qué pasa si es que por ahí se señalaba que no había peligro de, o existía peligro de fuga porque la persona tiene, mire, yo he visto argumentos así, ¿ah? Porque tiene visa hay peligro de fuga, ya pues se le venció la visa, ya no tiene visa, ha cambiado la situación, ¿no? Entonces si ha cambiado la situación, podría aplicarse una cesación de la prisión preventiva, ¿ya? El imputado lo puede solicitar, ¿ya? Y será el juzgado de investigación preparatoria el que decide si es que finalmente, si es que se aplica o no se aplica el mismo, ¿ok? Eh, Eso en cuanto a la prisión preventiva, estimados amigos, quiero aprovechar estos últimos minutos para escuchar si es que ustedes tienen alguna pregunta, alguna interrogante, y yo con mucho gusto lo voy a absolver. Estimados participantes, pueden levantar la manita para poderle activar el audio o pueden realizar sus preguntas también a través del chat. ¿Qué tal, María Lourdes Acosta? Buenas noches. Te leemos o te escuchamos, como prefieras. Ok, nos hace una pregunta sobre la prescripción del delito de defraudación tributaria. Ya, esto escapa un poco del tema, pero habría que analizar si es que te estás refiriendo a una prescripción ordinaria o extraordinaria. El artículo 80 del Código Penal regula la prescripción ordinaria y extraordinaria, eh, y habría que analizar el caso concreto, ¿no? Pero en términos generales, cualquier delito prescribe de forma ordinaria cuando transcurre el mismo número establecido en el máximo de su pena. Y si es una prescripción extraordinaria, esto es decir, que ya inició la investigación cuando ha transcurrido el máximo de la pena más su mitad, ¿ok? Eso en cuanto a las reglas de prescripción. Claro, hay particularidades si es que hablamos de delitos de corrupción de funcionarios, claramente defraudación tributaria. Doctor, creo que las preguntas han sido absueltas, ya que durante la clase también se realizaron algunas preguntas. Entonces queremos agradecerle, ha sido una muy buena ponencia, la verdad que ha quedado todo muy claro y le extendemos nuevamente nuestra total gratitud por parte de nuestro equipo y también a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Esperamos así contar con usted para futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Correcto, correcto. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos por haberse conectado a esta ponencia. Los invito ahí estoy dejando mi número de celular, también los invito a seguirme en las diversas redes sociales. Aparezco como Jimmy Sotomayor.
solamente para no dejar de responder a esta pregunta que hace Giancarlo Céspedes y ya para despedirnos con esta pregunta. Si dictan prisión preventiva por 12 meses, por el tiempo que sea, ya sea 12 meses, 18 meses, el tiempo que sea, ese plazo que transcurre en prisión preventiva un imputado se descuenta al momento de cumplir la condena. ¿Ok? Espero que hayan quedado claros los conceptos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Siempre va a ser un gusto dictar para Bill Lawyer. Que tengan muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches, doctor. Bueno, con ello hemos finalizado la clase del día de hoy. Recordarles que quienes están interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.